Un lugar con 2 millones de almas descansando en este lugar. Miles de mausoleos, espectaculares dirían algunos, los más bonitos de Latinoamérica. Pero hoy día no venimos a ver esto, venimos a ver otras cosas. Venimos a ver las leyendas e historias que tienen este lugar, que están rondando este lugar hace muchos años y que queremos ver si son verdad. La Capilla Verde, la Llorona, la Virgen que llora y un montón de tumbas que nos han llamado mucho la atención y quisimos venir a verla. Ya lo visitamos una vez, pero esta vez es de verdad. ¿Vamos? Inmediatamente al entrar a este lugar te invade una sensación de soledad inmensa. De soledad, silencio, tristeza. Este cementerio data de 1821, un impresionante laberinto de poder, tragedias y silencios que nunca se rompieron, mausoleos que parecen más templos que tumbas. Pero hay algo más, entre estos pasillos hay historias inquietantes, y hoy iremos directamente a ellas. Mira este panteón de la familia Valdés Cazotte, estilo egipcio. El de al lado también muy similar. Mira esta historia, está interesante. Federico Puga, considerado como hijo natural no reconocido de Bernardo Higgins, tiene arriba un techito espectacular. Mira esa tumba, debe ser espectacularmente antigua. No logro ver el año. Don José Joaquín Luco. Este lugar de devoción popular es el Cristo de los Milagros, o Cristo Rico, como dice ahí. Mucha gente trae acá su velita, su petición, para que los puedan ayudar, para que les pueda hacer un favor. Y traen ahí, vienen a agradecer. Este es uno de los lugares de mayor devoción dentro del cementerio general. Muy popular y muy conocido. No obstante, hoy día no hay nadie. Hoy en día muy silencioso, muy vacío, con muy poca gente en este lugar el día de hoy. Pero el valor arquitectónico de este lugar yo lo sigo encontrando impresionante. Impresionante. Miren este mausoleo. Manuel Arístides Sañartu. Oh, impresionante. Aquí la naturaleza haciendo posesión de lo que es suyo. Mira este. José de la Rosa Veloz. Absorbido por la vegetación. Esta puerta sellada totalmente. Mausoleo de Agustín Edwards, una persona muy influyente a nivel nacional, pero ahí está. Casitúa Verdugo. Esta familia ya no debe quedar gente, porque estos mausoleos deben ser de 1800, 1850, 1900. Ya no quedan familiares, ya no traen flores, ya no traen rosas. Familia Bravo Lefebvre, Virera y Muñoz.
Mira este panteón apoteósico. Sociedad Española de Beneficencia. Ambos leones protegiendo la entrada a este panteón. La familia Cruz, Eloísa Montt. Ramón Cruz y Eloísa Montt, protegidos por los leones. Simbolismo muy popular de esos años era la protección contra fuerzas oscuras, creyendo que te podían acompañar al más allá. José Benito Troncoso. Mira esta, familia Varela Cortés Monroy. Se dice que la familia Varela fue muy rica por el extracto de nitrato, pero que todo fue concebido por un pacto que se hizo. Lo cual, después de que murieron, la fortuna se evaporó, desapareció, nadie sabe qué pasó. Así que este lugar igual empezó a ser de harta devoción en este cementerio. Y de hecho me imagino que por eso está la puerta sellada así totalmente, porque mucha gente venía para saber qué era, empezaban a abrir las tumbas y todo. De hecho, permiso, ahí está selladísimo. Y ahí al frente los leones están protegiendo, porque como están al frente están protegiendo de las maldiciones o cosas que podrían caerle porque está al frente. O sea, las creencias de la época eran muy marcadas en ese tipo de cosas. Bueno, y aquí está el mausoleo a Manuel Rodríguez, prócer de la independencia. Este caminito siempre me ha gustado, porque es totalmente silencioso, tiene los árboles así, el costado pegadito al mausoleo. Un lugar muy antiguo, muy antiguo. Familia Edwards McClure, Sociedad de los Profesores Jubilados. Mira esta obra, este panteón gigante, pero al final está lleno de nichos. Nicho abierto también, nichos rotos. Man. Está destruido este lugar. Qué pena. Los pájaros están haciendo mucho ruido acá. Y delante, cuando estábamos en el otro lado, estaba todo silencioso. Extraño. Puede ser porque nos estamos acercando a la Capilla Verde. Llegamos al punto de no retorno. Nos acercamos a la Virgen que llora. Otros dicen que es un ángel, pero de lo que están seguros es que la atmósfera se quiebra en este lugar. No es solo una leyenda muy oculta del cementerio. Hay algo en la expresión de este mármol que te hace sentir observado. Nadie sabe cómo llegó ni por qué está aquí. Este lugar le quería mostrar. Uno de los lugares más desconocidos y tristes del cementerio general. Es la Virgen que llora. Sí, estamos en este pasaje que es súper sombrío, que está cerca de un mausoleo del Hospital del Salvador y mausoleo de los profes mártires y retirados, obviamente. De hecho, los voy a llevar a un lugar que para mí es uno de los más extraños de acá.
Aquí está la Virgen. Justo entre dos mausoleos está ella. Bueno, aquí la sensación se siente muy pero muy fuerte. Este lugar es súper, súper extraño e inexplicable porque nadie sabe por qué. Ella está así, ella está llorando. De hecho, este lugar lo arreglaron hace poco porque yo había venido antes y estaba súper como con naturaleza, árboles, pero liberaron el espacio. Pero justo detrás de un mausoleo está esa escultura y de verdad es súper rara y se ven los ojos, están con lágrimas negras, lo cual, bueno, este lugar hace que sea el lugar más, pero más extraño que hay en este cementerio. Está muy cerca de la Capilla Verde, quizá por eso, porque es un sector de mucha tristeza, mucha pena, y aún está ahí encapsulada. La Capilla Verde. Este lugar, como ustedes ven, es verde, es totalmente verde. Aquí se enterraban niños desde el 1900, así que un lugar que encapsula mucha tristeza, mucha pena. Además, porque todos sienten cosas acá, se le atribuye el tema o la historia de la Llorona, o la historia también que una madre que estaba en coma por un accidente, sus hijos fallecieron, estaban acá, y ella cuando despertó supo eso, así que vino acá y comitió acá mismo, en este sector, en estos patios, eso que ustedes se podrán imaginar, porque no lo puedo nombrar. Por eso este lugar se le atribuye mucho eso, se dice que se escuchan muchas cosas, que se siente mucha tristeza dentro y en los alrededores, y es verdad, yo me siento súper extraño, con el pecho tomado. Miren, es de color verde, efectivamente. Vamos a pasar ahora. Escalofríos se sienten.
Oh, lo que se siente adentro es impresionante. Créanme que es increíble la sensación de agobio. Realmente escuché algunos ruidos muy simples, pero muy imperceptibles casi, que me daban igual un cierto pavor, cierto frío. Al momento de entrar, inmediatamente cambia la temperatura. Es como que baja de golpe. No, pero la sensación es otra cosa. Es otra cosa. Sin duda este lugar es uno de los más potentes en los que he entrado. Uf. Mira este mausoleo todo destruido con una cúpula impresionante. La familia Bordalí Riesco. Juana Díaz de Urrutia. Totalmente tomada esta. Familia Quesada de Plaza. Tristán Plaza y Puerto Mariño. Mira, así está cubierta por la naturaleza. Vaya. Aquí la destrucción fue mucho mayor, así que tuvieron que cerrar. Se cayó la cúpula que estaba encima. Tirando fuegos artificiales. No sé por qué será, puede que haya un entierro el día de hoy en el sector de más atrás. A veces hacen eso. Mira esta cruz. Esta cruz súper antigua. Pax. O tal vez la otra opción, que haya justo un partido de fútbol y cerca estén tirando fuegos artificiales. Pero me asusté. Por los nichos está este mausoleo militar inmenso. Es un bloque de concreto y tiene esos dos militares gigantes ahí. ¡Wow! Impresionante.
Vamos a dar una vuelta por aquí. Sierra Sánchez. Una tumba rota, un caminito hacia tumbas, obviamente. José Gabriel Ocampo. Ahí hay harto nicho. Jara quemada, familia, mira. Valentín Fernández Beltrán. Después de la Capilla Verde, estos pasillos ya no son solo ruinas. Hay tumbas olvidadas, nombres que ya nadie recuerda, historias que dejaron de importar. Pero aquí, no todo parece abandonado. A veces da la impresión de que el lugar observa de vuelta, y mientras más avanzas, más difícil es saber si tú eres quien recorre el cementerio o si el cementerio ya empezó a recorrerte a ti. A medida que uno sigue recorriendo, el cementerio cambia. Ya no es solo arquitectura, es una sensación. Algunos dicen que estos pasillos fueron diseñados para impresionar a los vivos, pero terminan inquietando a los que se quedan demasiado tiempo. Hay historias que no aparecen en los mapas, como familias que construyeron verdaderos palacios, solo para sellar tragedias que nunca se explicaron del todo. Y entre todos estos lugares hay nombres que se repiten, como si algo aquí se negara a ser olvidado.
Berta Seckel Frankenstein, una de las tumbas más llamativas que hay en el sector de los disidentes. Acá podemos encontrar muchos apellidos alemanes de otros países, principalmente porque aquí enterran a los no católicos, a los protestantes o de otras religiones, y por eso hay muchos apellidos así, rimbombantes. Pero sí, este lugar está separado del gran cementerio, por así decirlo, pero aún así tiene hartos mausoleos y historias interesantes que no van a ser parte de este capítulo, pero me gusta. Quería venir a ese lugar a revisar exactamente esa tumba, que era muy comentada, pero sí, un lugar que nos para de llamar la atención. Patio Disidentes número 1. Ya terminando la exploración, damos por finalizado el Cementerio General de Santiago. Qué lugar, tiene de todo: arquitectura, monumento impresionante, tiene mucha oscuridad, tiene muchos sepulcros, mucha paz, mucho silencio, pero aparte de eso tiene mucho ruido paranormal. Se siente el pesar, se siente la pena. Este lugar da como para estar un día completo dando la vuelta, porque en toda parte que vais hay algo que te impacta. Y por supuesto es muy antiguo, me encanta. Sin duda este es el mejor cementerio de Latinoamérica, por lejos.